Y os pongo aquí esta imagen de esta persona blandiendo dos armas porque ha muerto el llamado pistolero de Tarragona tras recibir su eutanasia. Y os voy a narrar porque la noticia es peculiar, ¿no? Y es que el sospechoso no mostró arrepentimiento por disparar a compañeros de una empresa de seguridad y a agentes de los Mossos de Escuadra en su fuga. Como estaba previsto, el exvigilante de seguridad Eugene Sabau, conocido como el pistolero de Tarragona, recibió la eutanasia el pasado martes por la tetraplegia irreversible con dolor constante y persistente que parece tras ser herido por los Mossos de Escuadra en el diciembre pasado. A Eugene Marín Sabau le administraron una inyección letal, como era su voluntad, en el hospital de Tarrasa y después han empezado la extracción de sus órganos, ya que era donante. Cuando acabó el proceso, se certificó su muerte. La Comissió de Garantía y Evaluació, que depende de la Generalitat y que se encarga de estudiar las peticiones de eutanasia, dio luz verde a la muerte asistida del acusado después de que varios tribunales rechazasen recursos contra la demanda. Este pasado martes, los médicos lo sedaron y le aplicaron un preparado específico con sustancias químicas para acabar con su vida. El proceso fue rápido e indoloro. El abogado de Sabau mantiene que fueron los Mossos de Escuadra los que le causaron las graves lesiones que padecía y por las que estaba ingresado en el módulo penitenciario del Consorcio Sanitario de Tarrasa, desde el día que fue capturado. El 14 de diciembre del pasado año, Sabau disparó contra 3 de sus excompañeros de trabajo en las oficinas de una empresa de seguridad, en pleno centro de Tarragona, y huyó. En su fuga se saltó un control de los Mossos y disparó a un agente que también resultó herido. Poco después se atrincheró en una masía abandonada en Ruidoms, Tarragona, hasta que fue neutralizado por el grupo de intervención de los Mossos tras un tiroteo en el que Sabau, que iba armado, resultó herido de gravedad. Tras el primer ataque, Sabau, de 45 años y natural de Rumanía, pese a que llevaba más de 20 años viviendo en España, envió un mensaje a sus exjefes de la empresa de seguridad en el que decía: «Felices fiestas, cabrones, ladrones y racistas». Tenía 5 armas, con sus permisos correspondientes, y consideraba que sus jefes lo maltrataban tras ser despedido 3 meses antes del ataque. Meses después de cometer estos delitos, Sabau pidió la eutanasia por las graves dolencias que sufría y como avalaron sus doctores, ya que vive con un sufrimiento físico grave, crónico e imposibilitado y es consciente de su situación. Al ser el único acusado en este procedimiento, el Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona estudió el caso y la autorizó, aunque las víctimas del sospechoso, entre ellas agentes de los Mossos, representados por el sindicato USPAC, se opusieron. Primero la Audiencia de Tarragona y después el Tribunal Constitucional rechazó estas peticiones de que el acusado se enfrentase a un juicio para responder por los delitos que se le imputan. El sindicato USPAC seguirá con el procedimiento en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que se pronuncie sobre si el derecho a la tutela judicial efectivas de las víctimas prima respecto al derecho del investigado a morir por las graves secuelas que sufre, como han considerado las resoluciones judiciales españolas sin entrar en el debate de fondo. Estrasburgo rechazó una cautelar para retrasar la eutanasia. El abogado del sindicato, José Antonio Vitos, remarcó que esta eutanasia Sabau, antes de ser juzgado, debilita al Estado de Derecho y sienta jurisprudencia para otros delitos graves, como el terrorismo o las agresiones sexuales a menores. Considera, en declaraciones a EFE, que permitirá a partir de ahora a los presuntos
autores de delitos graves decidir cómo y cuándo acabar con el procedimiento penal, al terminar con su propia vida. Por eso instó a reformular la actual ley de eutanasia, ya que considera que se aprobó a toda prisa, sin contemplar todos los supuestos, como cuando la pide un preso. Ese juicio no se celebrará. Los magistrados de la audiencia reconocieron que el acusado tiene sufrimientos físicos y psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva, y que aplazar la eutanasia supone una intolerable afectación de su dignidad y a su integridad física y moral, inherentes a la persona. El tribunal reconoce el dolor y el daño físico y moral de las víctimas provocados por Sabau, pero autoriza su muerte asistida. De esta forma, la muerte del acusado extingue su responsabilidad penal y da por finalizado el procedimiento penal por los graves delitos que cometió. Ahora, los representantes legales de los afectados por el ataque del acusado pueden iniciar acciones civiles contra la Administración por este ataque. El pasado lunes, el juzgado denegó la última petición de Eugen Sabau para quedar en libertad antes de que se le practicase la eutanasia. Consideró que existe riesgo de fuga y que el exvigilante no se ha arrepentido de su ataque. Ciertamente, puede decirse que, atendida a la grave situación médica en la que se halla el investigado, puede prácticamente asegurarse que el riesgo de reiteración delictiva o riesgo de atentar contra la integridad de las víctimas, así como el riesgo de alterar fuentes de la prueba, se han visto mitigados enormemente. Indica el juzgado y añade, con la libertad provisional, que habría un elevado riesgo de fuga, ya que en este caso ingresaría en un hospital ordinario, sin vigilancia policial de ningún tipo, donde cualquier tercero, familiar o amigo podría acceder fácilmente al mismo y facilitarle la huida. No obviarse que el previsible futuro que puede esperarle es cuanto menos sombrío, pues está sometido a un proceso de eutanasia para que él ya hay fijada fecha el próximo 23 de agosto de 2022, o en el caso de renunciar al mismo, le espera un proceso judicial donde se le van a solicitar penas que, solo por los delitos de homicidio en grado de tentativa, pudieran elevarse a varios años de prisión. Ello permite presumir la concurrencia de un riesgo de fuga muy elevado, apunta la resolución. También se destacó que el acusado no ha manifestado a lo largo del procedimiento ningún tipo de arrepentimiento, ni ha pedido perdón a las víctimas, de lo que se desprende una escasa voluntad, por su parte, de asumir responsabilidades por sus actos, al menos en un proceso judicial o en el proceso judicial en el que está inmerso. Con la eutanasia se pone fin a la escapada de Sabau.